Bien chicos, entonces vamos a la clase del día martes. Ahora vamos a entrar a la parte de siempre lección uno, pero ahora con la sección 2, lo que es razón de cambio. Y vamos a entender entonces lo que les decía en la clase de ayer. ¿Qué significa esa parte de razón de cambio? ¿O qué significaba el primer valor a que yo tenía de la ecuación? O de la función lineal y igual a ax más b. Entonces hoy vamos a analizar el segundo elemento importante de toda función lineal. Vamos a ver a qué nos lleva la clase. En su libro aparece lo siguiente, dice, en cuanto a la función lineal y igual a 2x más 5, veamos el cambio del valor de y con respecto al cambio del valor de x, es decir, vamos a analizar qué está pasando cuando cambia la variable x, qué pasa con el cambio de la variable y. Vamos a ir analizando esta situación, ¿no? Aquí tenemos la tabla, vamos a llenar esta tabla en base a esta función lineal que me están dando. La función lineal que estamos analizando es y igual a 2x más 5. Evidentemente, para poder llenar esta tabla, lo que vamos a ir haciendo, así como lo vivimos en la clase anterior, cuando encontrábamos la altura, cuando me daban determinado tiempo, igual acá. Vamos a ir llenando, sustituyendo el valor de x en la función lineal de tal manera que encontremos los valores de y para cada uno de estos valores de x que me está dando en la tabla. Veamos en el primer caso. Entonces el primer caso, vamos a ver si podemos cambiar esto de lugar. Ok, ahí. Entonces tenemos acá el valor de y igual a 2x más 5. Entonces lo que vamos a ir haciendo es sustituyendo el valor de x aquí, este valor, por el valor de x que me están dando en tabla. En este caso el valor de menos 5. Entonces me queda y igual a 2 por menos 5. Miren que sustituí el valor de x aquí, más 5. Al efectuar estas operaciones me va a quedar 2 por menos 5 menos 10, y menos 10 más 5, pues me va a quedar el valor de menos 5. Quiere decir que el valor que yo tendría aquí en la tabla, el valor de y, sería el valor de menos 5. Cuando x vale menos 5, y también vale menos 5. ¿Qué pasa cuando vale menos 4 ahora? Cuando vale menos 4, entonces al hacer los mismos procedimientos que acabamos de hacer acá, 2 por menos 4 más 5, 2 por menos 4 es menos 8 más 5, eso me va a quedar menos 3. Por tanto, el valor que obtendría aquí en la tabla sería el valor de menos 3. El siguiente valor es el valor de menos 3 ahora. Entonces tendríamos 2 por menos 3 más 5. 2 por menos 3 es menos 6. Y menos 6 más 5 es menos 1. Entonces me quedaría el valor de y igual a menos 1. Ahora con el valor de menos 2. Tendríamos 2 por menos 2 más 5. 2 por menos 2 es menos 4. Y menos 4 más 5 me va a quedar positivo 1. Me quedaría y igual a positivo 1. De esta forma. Ahora voy con el valor de cuando x vale menos 1. Al sustituir me va a quedar 2 por menos 1 más 5. 2 por menos 1 es menos 2. Y menos 2 más 5 va a ser el valor de 3. Por tanto, el valor de aquí que encontraríamos sería el valor de 3. Ahora voy con el valor de 0. 2 por 0 me va a quedar 0. Más 5 me va a quedar igual a 5. Por tanto, el valor que tendríamos acá sería el valor de 5. Con el valor de 1... ya se pudieron dado cuenta del procedimiento que hacemos. 2 por 1 es 2, más 5 es 7. Por tanto, aquí el valor que tendríamos cuando x vale 1 sería 7. Con el valor de 2, 2 por 2 es 4, más 5 es 9. Me quedaría entonces el valor de 9. El valor de 3, 2 por 3 es 6, más 5 es 11. Por tanto, me quedaría 11 el valor que tendríamos por acá. Con el valor de 4, 2 por 4 es 8. 8 más 5 es 13. El valor de y aquí en este caso es 13. Y el último valor, pues, quitando esto nuevamente, tendríamos 2 por 5. 2 por 5 es 10, más 5 es 15. Por tanto, el valor de y que tendríamos acá sería 15. Bien, ya hemos entonces completado el primer paso, que nos dicen que llenáramos la tabla. Y ya ustedes vieron el procedimiento de completación de la tabla, pues sustituyendo los valores de x en la función lineal de tal manera que obtuviéramos el valor de y. Y aquí los tenemos. Ok, voy a pasar a la siguiente diapositiva para ver cuáles son las siguientes preguntas que me hacen con respecto a esta tabla. Ok, entonces en la segunda pregunta de lo que ustedes tienen en su libro me preguntan lo siguiente. Vean que tengo la misma tabla llena que teníamos en la diapositiva anterior, ¿cierto? La segunda pregunta es, ¿cómo cambia el valor de y cuando el valor de x aumenta de 1 en 1? Entonces vamos a ir a hacer el análisis a nuestra pizarra de lo que me están diciendo en esta parte. Voy razonándolo. Ok, me dice a mí lo siguiente. ¿Cómo cambia el valor de y cuando el valor de x aumenta de 1 en 1? Es decir,
Lo que me están diciendo a mí es lo siguiente. Cuando el valor de x pasó de menos 5 de este valor a este valor, pasamos de menos 5 a menos 4, vean que el cambio que hubo acá, vamos a ponerlo acá, de esta forma, vamos a poner delta, esta figurita, cuando usted mire en física o matemáticas, física elemental estoy hablando, o sea el otro año lo va a ver, esto se llama, este es el símbolo de delta. ¿Qué significa delta? Esto significa cambio, ¿ok? Entonces en matemáticas y en física elemental, cuando usted mira este símbolo delta, significa cambio. Entonces lo que estamos diciendo aquí, que el cambio de menos 5 a menos 4, de cómo fue, o de cuánto fue, podemos hacerlo de la siguiente forma. Cuando hablamos de cambio, estamos diciendo cambio, vamos a ponerlo así, x final menos x inicial, cuando hablamos del delta en x, ¿ok? Cuando hablamos del delta x. Lo que estamos diciendo acá entonces, el delta final es menos 4, menos, de acuerdo a la fórmula que tenemos acá del delta, el valor inicial que era menos 5. Si yo trabajo esta parte, menos 4, menos por menos da más, 5, y menos 4 más 5 es 1. Es decir, el cambio en x fue de 1. Pues lo mismo va a suceder en y. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí la pregunta? Es qué pasa cuando se cambia de menos 5 a menos 4, qué pasa con la variable y. Entonces veamos qué es lo que pasa con el cambio de la variable y. ¿Qué es lo que está pasando? Evidentemente estamos diciendo que pasamos de un valor de menos 5 a menos 3. Estamos diciendo entonces que el valor final es menos 3 menos, de acuerdo a la fórmula, porque también tendríamos que el cambio en y sería igual a y final menos y inicial. Entonces tendríamos menos, en este caso menos 5, ¿cierto? Por tanto, el cambio en y sería igual a menos 3, menos por menos da más 5, y menos 3 más 5 evidentemente es 2. Es decir que, voy a poner acá cambio en x, quiere decir que a medida x aumentó, cambió en 1 el tiempo, vean que en este caso aumenta en 2 la variable y, es lo que estamos diciendo. Lo mismo va a suceder para cada uno de ellos. Vean aquí, si yo analizo el cambio que hay aquí es de 1, y si yo analizo el cambio que hay aquí es de 2. Lo mismo va a pasar acá, el cambio aquí es de 1, aquí el cambio va a ser de 2. En y, aquí el cambio en x va a ser de 1 y el cambio en y va a ser de 2. Aquí el cambio de x va a ser 1 y aquí el cambio en y va a ser de 2. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta completar lo último que tenemos por ahí. Bien, entonces para darle respuesta, ¿cómo cambia el valor de y cuando el valor de x aumenta de 1 en 1? Pues evidentemente aumenta en 2. Entonces la respuesta de la 2, vamos a ponerlo por acá, la respuesta, pues aumenta, como ya lo pudimos comprobar, aumenta en 2 unidades, ¿no? En este caso aumenta en 2. Ahora vamos a hacer el análisis cuando me hace la siguiente pregunta, la número 3. Vamos a borrar por acá. Ahora fíjense bien lo que me pregunta la número 3. La número 3 me pregunta, ¿cómo cambia el valor de y cuando el valor de x aumenta de 2 en 2? Es decir, de 2 en 2 sería desde menos 5 hasta menos 3, ¿cierto? Esto que tenemos acá. Entonces, vamos a ver. Primero hagamos el cambio en x, ¿no? El cambio en x va a ser igual. El cambio final, que va a ser menos 3, menos el cambio inicial, que es menos 5. El cambio final, o el cambio en x va a ser menos 3, menos por menos da más. Y evidentemente menos 3 más 5 es 2. Es decir, que el cambio en x fue de 2. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo el cambio, en este caso, en y? Veamos qué pasa. Entonces tendríamos menos 1 menos 5, ¿cierto? Entonces ese cambio me va a quedar menos 1, menos por menos da más 5. El cambio en y, entonces va a ser menos 5 más, menos 1 más 5, eso es igual a 4. Quiere decir entonces que en y aumentó ¿cuánto? 4, ¿no?
Entonces, vamos a poner acá número 3. Aumenta en Y, ¿verdad? Aumenta en 4 unidades. Muy bien, ya contestamos entonces qué pasaba cuando aumentaba en 1, cuando aumentaba en 2. Y ahora vamos a responder la siguiente pregunta. Cuando me dice a mí qué pasa cuando aumenta ahora ya no 2, sino que ahora 3, ¿no? Estamos hablando desde menos 5 hasta menos 2. Y hacemos el mismo análisis para, este es el cambio en X que vamos a tener por acá. Y vamos a hacer el mismo análisis entonces en Y, que es lo que pasa en Y. Entonces tendríamos cambio en X va a ser igual a menos 2 menos el valor de menos 5 en este caso. En este caso entonces me va a quedar menos 2, menos por menos da más 5. Y menos 2 más 5, esto me va a quedar 3. Quiere decir que el cambio en X es en 3. Pero analicemos ahora el cambio en Y. El cambio en Y, entonces en este caso nos queda de la siguiente forma. Nos va a quedar valor final, que en este caso es 1, menos el valor inicial, que es menos 5, ¿cierto? Entonces el cambio en Y va a ser igual a 1 menos por menos da más 5. Quiere decir que el cambio en la variable Y va a ser 1 más 5 es 6. Quiere decir que, para la respuesta a la cuarta pregunta, quiere decir que en Y aumentó o aumenta en 6. Bien, dale pausa al video en esta parte, copia esta parte y voy a explicar lo siguiente. Vamos a darle respuesta ahora. Vean que ya le respondimos la 2, la 3, la 4. Pero vamos a llegar a la pregunta 5, que es la más importante de todas. Entonces voy a borrar por acá, solo recordando un aspecto importante. Vamos a escribirlo acá. Esto es aumentos en Y, ¿cierto? Quiere decir que aquí en esta parte en X, el aumento fue... Voy a escribirlo así. Aquí en X fue 2. O mejor dicho 1 en esta parte de aquí, 1. El aumento en la primera parte fue un 1, cuando solo era de 1 en 1. Y cuando era de 2 en 2, entonces aquí el aumento era 2. Y el aumento en X cuando era de 3 en 3, entonces aquí en X fue de 3. Eso hay que tenerlo muy claro. Esto era la variación en X y esta es la variación en Y. Bien, entonces ahora me piden que encuentre cuál es la razón de cambio. Bueno, entonces, la razón a la cual nosotros vamos a llamar A. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, la ecuación o la función lineal se define como a a la x más b. Pues lo que estamos analizando ahorita en este video es el valor a, es decir, la razón o la pendiente se llama la pendiente de la función lineal. Entonces evidentemente me dicen que es el cambio en y sobre el cambio en x. Y vamos a ir analizando para cada caso, me lo pide. Entonces veamos para el primer caso. Veamos qué pasó con la razón en el primer caso. Es decir, cuando y aumentó en 2, x aumentó en 1 como lo tenemos acá. Y 2 sobre 1 es 2. Veamos para el segundo caso. Cuando y aumentó en 4, vean que en x aumentó en 2. 4 sobre 2 es 2. Y en el último tercer caso, cuando y aumentó en 6, vean que x aumentó en 3. Y 6 entre 3 es 2. ¿Qué pudieron observar ustedes con los valores de a, es decir, de la razón de cambio a la cual se llama realmente pendiente de la función lineal? Vean que las razones no cambian, ¿sí? La razón, es decir, la pendiente en este caso, se mantiene constante. Y eso es lo que nosotros hacemos en el análisis que en el libro nos dice. Es decir, que en toda función lineal, el valor de la pendiente, que es este valor de a, esto se llama pendiente, ese valor de la pendiente, esa razón es una razón constante. Es decir, yo puedo agarrar cualquier par de números que se encuentra aquí en esta tabla y la razón no va a cambiar. Yo puedo tomar este punto con este punto y analizar la razón y los puntos no van a cambiar. Voy a pedirte que pares el video en esta parte, para el video, copias lo que yo tengo acá y vamos a hacer la demostración de lo que te estoy diciendo, que no importa el par de puntos que tú tomes, la razón no va a cambiar.
Bien, vamos a borrar por acá. Rápidamente vamos a borrar todo esto. Espero que ya lo hayas escrito en tu cuaderno. Vamos a borrar. Ya esta parte ya no nos sirve. Ya entendimos entonces que la razón de cambio llamada pendiente no va a cambiar. Simplemente vamos a volver a poner acá que la pendiente en este caso es la razón de cambio del cambio de la variable y con respecto al cambio de la variable x. Vaya, supongamos que yo agarro ahora el valor de 5 y el valor de menos 5 en x, evidentemente en y va a ser 15 y menos 5. Y van a ver que la razón de cambio no va a cambiar. Si yo analizo la razón de cambio en y, va a ser valor final que es 5, valor final que es 5, menos el valor inicial que es menos 5. En este caso estoy poniendo x, ¿cierto? Este es el valor de x. Por tanto, aquí va a ser 5, menos por menos es más 5, y 5 más 5 es 10. O sea que la razón de cambio en x es 10, en este caso. Y para y, ahora lo voy a analizar para y, sería 15 menos menos 5, ¿cierto? 15 menos menos 5, me va a quedar 15, menos por menos da más 5, y 15 más 5 es 20. Al aplicar la razón de cambio de y sobre x, es decir, 20 sobre 10, vean acá, 20 sobre 10, ¿cuánto me da la razón? O la pendiente, 2. Es decir, que si yo tomo cualquier par de puntos correspondientes, quiere decir que la razón de cambio no va a cambiar. Bien, espero que hayas entendido esta parte. Por tal motivo vamos a regresar entonces a la presentación, poner pausa en el video para que puedas copiar también este ejemplo extra. No estaba aquí contemplado, sino que para que comprobáramos que no importa la par de puntos que yo puedo tomar de la tabla, los valores de la pendiente o de la razón de cambio no cambian, es el mismo valor. Bien, borrando por acá, entonces regresando, vean que entonces cuando le dimos respuesta al número 2, cuando x aumenta en 1, el valor de y aumenta de 2 en 2. Cuando el valor de x aumenta de 2 en 2, el valor de y aumenta de 4 en 4. Y el valor de cuando x aumenta de 3 en 3, el valor de y aumenta de 6 en 6. Al aplicar la razón de cambio para cada una de estas, nos queda 2 sobre 1 es 2, 4 sobre 2 es 2 y 6 sobre 3 es 2. Vean que hemos cumplido entonces con la demostración de que realmente la razón de cambio llamada pendiente es constante para cualquier par de puntos correspondientes que yo tenga de esta tabla. Esto que acabamos de hacer, jóvenes, se llama pendiente. Lo que acabamos de analizar fue la pendiente de la función lineal. Si ustedes ven aquí, este valor de 2 que yo tengo aquí es el valor a, ¿cierto? El valor de a a la x más b, ¿cierto? Lo que acabamos de analizar es que este 2 en esta tabla no varió. Este 2 que yo tengo aquí es el valor de la pendiente. Este valor que yo tengo acá, vuelvo a repetir, este valor de 2 que acabamos de analizar en esta parte de aquí es el valor de la pendiente. Vean que el valor de la pendiente no cambió para ninguno de los casos que nosotros hicimos en este video. Bien, vamos entonces a continuar y vamos a decir lo siguiente. En la función lineal y igual a x más b, la razón de cambio de y con respecto a la razón de cambio de x es igual al coeficiente de x, es decir, al coeficiente de x independientemente de los valores de x que se tomen, es decir, el coeficiente que acompaña a la variable x es el valor de la razón de cambio o el valor realmente se llama pendiente de la función lineal. Vuelvo a repetir, el valor de a que tenemos aquí se llama pendiente, que es la razón de cambio de y con respecto a x en una función lineal. Esto es muy importante porque a la hora de hacer las gráficas tenemos que entender lo que es la pendiente. Como tarea, jóvenes, entonces me van a razonar las siguientes funciones lineales. Tenemos el rombo 3 y el 4 para desarrollar. En el rombo 3, en el número 2, en el 1, 2 y 3 van a hacer el mismo análisis que acabamos de hacer en este video y van a encontrar lo que aparece en rojo. Y vean que ya aparece la respuesta en rojo. Van a llegar a esa misma respuesta haciendo el mismo análisis, haciendo una tabla de valores. En la tabla de valores pueden tomar los valores que nosotros hicimos o que tienen en esta tabla. Perfectamente pueden tomar los mismos valores para hacer el mismo razonamiento en el rombo número 3. En el rombo número 4 me hacen la siguiente pregunta. En cuanto a la función y igual 4x menos 3, esta es la función lineal, encuentra la razón de cambio
de y sobre x cuando el valor de x cambia de la siguiente manera: de 1 a 2, de 0 a 3, de menos 1 a 4 y de menos 6 a menos 3. Es decir, lo mismo que hice en la parte final de cuando estábamos trabajando en nuestra pizarra interactiva. Les recuerdo, jóvenes, que si tienen preguntas o dudas con respecto a la tarea me pueden escribir y estoy para atenderles a resolver cualquiera de sus inquietudes. Hasta el próximo video.